Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Julio Larriega y tal como lo habíamos anunciado en nuestros mensajes de LinkedIn, hablaremos sobre la gestión de compensaciones. Lanzar un programa de gestión de compensaciones está enmarcado dentro de lo que es un plan de recursos humanos por competencias. ¿Por qué ello? Porque trabajar en compensaciones más desarrollo tienes una alta probabilidad de tener una sucesión asegurada. Es decir, podrás tener cuadros que podrían suceder a los primeros niveles de organización. La dinámica de este webinar será presentarte un video de las tres etapas. Estamos hablando de descriptivo de puestos, la evaluación y valoración de puestos y la administración salarial. Y producto de nuestras asesorías vamos a hacer referencia a algunas prácticas, creo, que deberían tener en cuenta al momento de hacer las implementaciones. Gran parte de los lanzamientos que se realizan adolecen mucho de no haber trabajado la primera parte de esta gestión de compensaciones, sobre todo el tema al contenido, el descriptivo de puesto. Bueno, sin más que hablar, te dejo con el primer video de la primera etapa. Hablaremos hoy de la gestión integral de compensaciones. Creemos que la gestión de compensaciones debe estar ubicado dentro de un plan de recursos humanos, como también son los programas de desempeño, formación y la sucesión, siendo los pilares de este despliegue las políticas, un modelo de competencia y la comunicación interna. Este plan de recursos humanos cumple con tres cualidades. Por un lado, la atracción, que es generado por el modelo de competencias y la gestión de compensaciones. La segunda cualidad es el desarrollo, y este se obtiene a través de la gestión de desempeño y las políticas de recursos humanos. Y por último, la retención, que se consigue a través de un plan de sucesión y la comunicación interna. Trabajando en desarrollo y en compensación, existe una alta probabilidad de una sucesión segura. Cuando hablamos de la gestión integral de compensaciones, hablamos de sus tres etapas, que son todo lo relacionado a lo descriptivo de puestos. Segundo, la evaluación y valoración de puestos. Y por último, la administración salarial. Ahora vamos a hablar de las tres etapas y su implicancia en cada una de ellas. La primera está referida a lo descriptivo de puestos, donde basa su gestión en el contenido de la posición. La segunda etapa, que es la evaluación y valoración de puesto, tiene como finalidad lograr la equidad interna. Y por último, la etapa de administración salarial, donde nos permite medir y ser más competitivos con el mercado laboral. Un proceso exitoso está basado en más del 50% que se destina en la primera etapa. Ahora hablemos de las consideraciones de la primera etapa. Determinar qué tipo de dependencia tienen las posiciones genera una valoración distinta. Más aún, el ocupante no puede ser cualquier persona. Debe tener una madurez y la habilidad para manejar dos jefes a la vez. Por ello, son pocas las posiciones que tienen esta característica. En el descriptivo de puestos se relevan las principales funciones y ello determina un mayor peso en su valoración. La cantidad de funciones o área de responsabilidad debe delimitarse y asimismo establecer su nivel de responsabilidad. La cantidad de tareas no debe generar una impresión de que la posición tenga un mayor peso. El descriptivo de puesto debe indicar las dimensiones donde la posición tiene injerencia y por el cual es responsable. Todos los puestos tienen importes y cantidades a definir, inclusive las posiciones administrativas u operativas. Bien, ahora veamos un ejemplo de un descriptivo de puesto. Si bien es cierto, empezamos siempre por la parte de identificación y del ocupante, a qué áreas pertenecen,
lo que habíamos indicado en el video y la importancia que tiene es relevar qué tipo de dependencia tiene la posición. Esta puede ser jerárquica y funcional. Esto delimita mucho en la valorización. También debería haber una descripción de la misión del puesto o la razón de ser de la posición. Y para ello existen ciertas metodologías para relevar que la definición del puesto, es decir, la razón del puesto, tenga cierta estructura y que siempre obtenga un resultado de ello. Cuando hablamos también de las funciones y de las tareas, aquí lo que vamos a relevar son las áreas de responsabilidad y delimitar el nivel de responsabilidad. Puede ser primaria, compartida o de soporte. También hablamos también de las dimensiones, es aquellas cantidades o importes numéricos que el puesto tiene injerencia. En este caso, por ejemplo, sobre la cuota de venta anual. Por un lado puede estar los importes y por otro lado las cantidades. También es importante relevar bajo qué contexto opera la posición, saber cuál es el principal desafío y si tiene alguna otra participación, otros roles que se anexan a la posición, como por ejemplo representante de alguna institución, de un comité interno o externo. Los contactos internos también es bueno relevarlos, pero no solamente mencionarlos, sino el para qué. Lo mismo también con los contactos externos, el nivel de autoridad y autonomía. Es importante acá donde se delimita el campo de acción y el alcance que tiene la posición para la toma de decisiones. Los conocimientos técnicos, que también debería estar graduado a nivel de, en este caso, básico, avanzado y experto, y los roles y experiencia que haya tenido en otras organizaciones. Y dentro de las últimas parte de este descriptivo tenemos todo lo que es referido a las competencias corporativas o generales o las de nivel. Las primeras son las que tienen que ver mucho con la cultura de la compañía, es decir, qué tipo de trabajador estamos incorporando a la compañía de acuerdo a los valores y principios de la empresa. Y las segundas son referidos al perfil del nivel que se estamos requiriendo, es decir, para ciertas posiciones requerimos un nivel de competencia bastante distinto o de mayor avance. Por último, creo, y esto facilita mucho tener actualizados los organigramas, que en cada descriptivo se pueda graficar en dónde está ubicada la posición, es decir, si este es el puesto de análisis, los puestos de jefatura, los reportes y sus puestos pares. Creo que con esta información, creo que asegura y garantiza que las valorizaciones de puestos, la evaluación y valoración de puestos que se puedan estar realizando, contenga esta información. Bueno, te dejo con, nos vemos en el siguiente video referido a la evaluación y valoración de puestos con el contenido que hemos explicado en este ejemplo. La segunda etapa de la gestión integral de compensaciones utiliza factores y puntos, donde se valoriza el contenido de la posición. Se recomienda que la metodología a utilizar tenga una muestra representativa, que lo veremos en la tercera etapa. La estructura de puesto resultante debe ser coherente para así lograr la equidad interna. La tercera etapa de la gestión integral de compensaciones se llama administración salarial. Lo primero que debemos saber es qué conceptos remunerativos deberán formar parte del análisis. Debemos también tener una estrategia de pago basado en la importancia y criticidad de la posición. El indicador de la posición, llamado comparratio, nos indica que también estamos pagando frente a posiciones del mercado, para luego hacer los ajustes. Las acciones y respuestas frente a la situación actual de los indicadores de la medición de los sueldos, llamados comparratios, deben estar descritos en la política salarial. En ella se deben encontrar todas las situaciones que se puedan presentar y en algunos casos poder manejar algunas situaciones excepcionales. La intención de esta última etapa es medir nuestra competitividad externa. Ahora veamos un ejemplo de una evaluación y valoración de puesto y de una administración salarial.
Bien, ahora que hemos visto el video de la etapa 2 y 3, vamos a ver ya en la práctica cómo se plasma todo estos lineamientos. Por ejemplo, empezamos por las valorizaciones de las posiciones. Según la metodología que se utiliza, todos estos puestos deben estar relevados a través de puntos como resultado final, que a su vez van a ir agrupados en determinadas categorías que la misma metodología los delimita. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando una plantilla bastante común que existe en la cual los resultados parciales de cierto factor nos dan una puntuación total y a su vez dentro de ese rango de estructura de puestos y de puntos nos dice que en qué categoría se encuentra. Este análisis está basado en el contenido de la posición. Por eso insistimos nuevamente, el descriptivo de puesto debe estar bastante bien relevado para que cualquier metodología que uno pueda utilizar tenga la certeza de que encontrar esa información para asignarle una puntuación. Una vez que se haya hecho esta valorización de los puestos, lo mapeamos y al mapearlo significa es que lo vamos a ubicar en una plantilla en la cual podamos visualizar las distintas áreas y los diferentes grados o categorías. Aquí el trabajo es encontrar coherencia en cómo es el resultado de esa valorización. Es decir, que haya coherencia, que el country manager esté por debajo de las otras posiciones de acuerdo a su nivel de importancia y complejidad. Aquí es donde generalmente uno hace la validación con los distintos jefes inmediatos para saber si hay mucha coherencia entre todas las posiciones que se han valorizado de acuerdo al contenido. De encontrar alguna incoherencia, lo que tendríamos que hacer es relevar nuevamente el descriptivo, volver a la plantilla, obteniendo el contenido de esa posición, ¿no? Para luego ya tener la plantilla final y tener la apreciación del jefe inmediato en la cual está de acuerdo con las valorizaciones de sus reportes inmediatos. Una vez que el trabajo ha sido realizado con cada área y podemos consolidar todas las categorizaciones de todas las posiciones, vamos recién a encontrar esa coherencia, ¿no? Y a esto lo que se le llama equidad interna. Vamos a encontrar bastante relación entre la categorización de un puesto con otros antes de iniciar la etapa de administración salarial. Pero es coherente de que los diferentes puestos se hayan categorizado y pueda haber bastante consistencia en su resultado final. Esto es lo que garantiza de que las posiciones de las distintas áreas puedan encontrar un bastante sostenible resultado de su valorización. Ahora que has hecho la evaluación y valoración de puesto y obtenido el mapeo de todas las posiciones y encontrado esa coherencia, vamos al tema de administración salarial. Aquí lo que tú puedes ver en esta plantilla es consignar las remuneraciones que tienen las distintas personas. Por un lado tienen que ser las remuneraciones fijas y variables que se reciben por el hecho de laborar 30 días. En el caso de los administrativos no hay ningún problema porque es la remuneración fija y se debería adicionar los bonos por resultados que puedan percibirse. Por otro lado, en los que son variables, como el caso de los vendedores, se deberían incluir los logros por cuota de ventas. También es importante informar que no se consideran los sobrecumplimientos, solamente aquellas remuneraciones que se consignan solo al 100%. Como ustedes pueden ver, está acá la categorización producto de la evaluación y valoración que se ha hecho de cada posición. Y tenemos un total de ingreso que incluye la remuneración fija y variable. Aquí también encontramos la política de pago o política salarial, que es, de acuerdo a los lineamientos de la política, se establece que para ciertas posiciones se deben medir con distintos percentiles. En este caso estamos utilizando el percentil 50. Este percentil 50 se refiere al promedio del mercado. El sueldo del mercado base refiere a aquellas muestras salariales del mercado
con referencia a los distintos percentiles y de las personas, aquellas posiciones que reciben ingresos fijos de la muestra muy representativa que ellos manejen. Por un lado está lo que se percibe anualmente y por otro lado está el porcentaje, si en caso fuera una posición fija, cómo está relacionado con el mercado. En este ejemplo hemos tomado puestos de la remuneración variable, es decir, el sueldo del mercado total cash, que incluye no solamente el fijo, sino también los variables. En este caso, en esta primera posición, está asignada con un percentil 50, es decir, promedio del mercado. Lo estamos midiendo con lo que paga el mercado, en este caso 83.400 al año, versus los 93.800 que paga la empresa. Y como compar ratio, o ese indicador que nos dice que también estamos pagando con el mercado, nos indica que estamos pagando 112% por encima de lo que paga el mercado. Y acá también puede haber otro ejemplo en el cual hay un 81%. Si los lineamientos de la política dijeran de que estas posiciones debieran estar con un compar ratio del 100%, entonces de las posiciones que hemos analizado, esta que tiene 81% tendría prioridad para un próximo ajuste. Los que están por encima del 100%, por lo tanto, están, entre comillas, sobrepagados, y lo que quedaría como una forma sana de poder ir alineando las remuneraciones de acuerdo al mercado y de acuerdo a esa competitividad externa es que los puestos, los ajustes salariales de estas posiciones se verían congelados para los próximos aumentos salariales que la compañía tenga bien entregar. El trabajo consiste en administrar este compar ratio conforme el resultado que se vaya obteniendo, y eso debe estar plasmado en la política, ¿no? Hay casos como por ejemplo nuevos ingresantes, aquellos que son promocionables o trabajadores el grueso de la población que podrían indicarnos en qué nivel se encuentran, ¿no? De hecho, que los críticos recomendaría ser más agresivos en el tema salarial, quizás medirlo con un percentil 75, es decir, por encima del promedio de mercado. Aún así, siempre va a haber un porcentaje de empresas que pagan más que nosotros, sea el percentil que se escoja. Porque la otra variable, como lo indicamos al inicio, debiera ser que trabajemos un poco en el tema de desarrollo. Entonces, trabajando compensación y desarrollo, por lo menos como decías, tienes una alta probabilidad de poder retener a la gente, ¿no? Y hacerlos más atractivos. Esta es la plantilla con el análisis de los compar ratios final que nos permiten, de acuerdo a la política, hacer los trabajos de ajuste que corresponden. Esto, la verdad, cuando tú haces una exposición ante la gerencia general, se trata de una herramienta bastante técnica. Entonces la subjetividad queda de lado, ya que hemos tenido un descriptivo de puesto con bastante información, valorizado en puntos, ¿no? De manera bastante objetiva, y luego esta ha sido llevada a una plantilla de análisis salarial, con una muestra del mercado. Por eso también la recomendación que si en las 3 etapas puedes utilizar la misma metodología sería ideal, para que la evaluación guarde mucha relación con la administración salarial, es decir, con la muestra del mercado. No podemos utilizar, no podemos utilizar una valorización de puestos y luego que lo midas con una muestra de otra metodología. La verdad, no estaría bastante lejano de lo que podría ser una competitividad externa. Bueno, te dejo esto como parte de este webinar, como lo habíamos ofrecido, y tengas una idea clara de lo que es la gestión de compensaciones. No es nada de otro mundo, como digo, esto es más allá de lo que es la gestión de remuneraciones, que es parte de la administración personal. Trabaja mucho en estos temas porque esto te puede dar un impulso en tu carrera, empleabilidad y posicionarte mucho mejor a la hora de hacer las discusiones de negocio. Bueno, nos encontramos en el siguiente webinar. Cuídate.